Bienvenidos a tu canal Nutrición Inteligente. Gracias por acompañarnos una vez más en este video que preparamos para ti. Hace una semana hicimos nosotros una encuesta para saber qué tema te interesaba más, así que por votación de la mayoría elegimos el tema de la vesícula. Quédate con nosotros para que podamos desarrollar el tema. Muy bien, ahora comenzamos con el tema de tu preferencia, que fue el tema de la vesícula. Y claro, ¿por qué no serlo? Porque hay mucha gente que está pasando por este problema, lo sabemos muy bien, es un tema bastante común en muchas personas que ya lo han padecido o quizá todavía lo padecen, así como hay muchas personas pues, que lamentablemente ya tuvieron que extirpar la vesícula, ¿no? Por un caso muy necesario. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito, vamos a entender cómo funciona este órgano que es tan necesario para el cuerpo, a pesar de que, como ya dijimos, hay mucha gente que ya no lo tiene, pero vamos a entender un poquito más acerca de la nutrición, cómo poder ayudar a tu organismo en caso de que ya no lo tengas. Primero vamos a empezar conociendo de qué se trata la vesícula. La vesícula sabemos nosotros que es un pequeño órgano, es una bolsita que tenemos justamente debajo del hígado. Si nosotros podemos observar en el dibujo, si levantamos un poquito el hígado que está en la parte derecha, bajo la costilla derecha, generalmente vamos a encontrar esta bolsita que se llama la vesícula. Entonces, la vesícula no es no es menos importante que cualquier órgano, eso tienen que entender. Si aún todavía conservas este órgano, es muy importante que tú sepas que hay mecanismos, hay métodos en que nosotros podemos utilizar para que este órgano funcione correctamente, a pesar de que ya tengas algún problema localizado ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjate que es un reservorio de bilis. El hígado produce esta sustancia verdosa amarillenta que se llama bilis. La bilis es una sustancia que se almacena en la vesícula. El hígado la produce, pero la almacena en esta bolsita que nosotros llamamos vesícula. Entonces, la bilis, ¿cuál es la función de esta sustancia? Cuando tú consumes principalmente proteínas y grasas, es lo que nos ayuda a disolver, a digerir este tipo de sustancias de alimentos. Entonces, imagínate, nosotros generalmente en la alimentación siempre estamos consumiendo proteínas y grasas, ¿no? Aunque a veces exageramos en los carbohidratos, y vas a entender que ese es uno de los grandes problemas por el que nosotros empezamos a hacer mal funcionar este órgano. Entonces, principalmente la bilis es la que nos ayuda a digerir las proteínas y las grasas, en cuanto a lo que es principalmente carnes, y ya sea todo tipo de alimentos que contengan esto, ¿no? Entonces, una vez que tú empiezas a digerir, o perdón, a comer este tipo de alimentos, el hígado, como un sensor, detecta que hay este tipo de sustancias dentro de los alimentos. Entonces lo que hace es la vesícula generar la expulsión de este líquido, y tú vas a ver que atraviesa y viene directamente al intestino delgado, que se llama el duodeno, o sea, es la salida del estómago, la principal porción del intestino delgado. Aquí es donde nosotros digerimos, nosotros empezamos a absorber, se da la absorción también de los nutrientes porque hay una descomposición ya de los alimentos. Gracias a lo que la bilis produce, o perdón, la vesícula y también el páncreas, ¿no? El páncreas sabemos que generalmente segrega hormonas que te van a ir a ayudar a digerir lo que son la glucosa, el azúcar principalmente. Entonces, la vesícula te va a ayudar con la bilis a digerir proteínas y grasas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a tener un problema en este órgano que es tan común? Nosotros podemos ver que la vesícula puede sufrir este tipo de problemas, como por ejemplo, principalmente los cálculos. Muchas personas que ya sufren con este problema, y no te dejes sorprender que la mayoría de las afectadas somos las mujeres, ¿no? En una gran proporción a comparación de los varones. Entonces podemos ver que los cálculos son piedritas que nosotros empezamos a generar dentro de la vesícula, acumular, y ahorita te explico el proceso. El barro biliar, podemos ver que también este órgano se inflama, como también puede haber una infección. Entonces, ¿qué son los cálculos? Es lo principal que vamos a hablar hoy día porque es lo más común que nosotros podemos ver a través de la afección de este órgano. Generalmente se da por el gran consumo de glucosa, perdón, de azúcar en el alimento que nosotros consumimos. Y como sabemos nosotros que la gran mayoría de los alimentos que consumimos son refinados, entonces el gran consumo de azúcares y de carbohidratos hace que la vesícula empiece a generar este tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque tú necesitas consumir grasas para que la vesícula vacíe
toda la bilis que contiene. No te olvides que eso es lo que digiere la vesícula, proteínas y grasas. Entonces, un poquito mal entendido cuando a veces nos dicen que el aumento del consumo de grasas es lo que te va a generar los cálculos. Al contrario, más bien nosotros podríamos decir que es la disminución en el consumo de grasas lo que hace que la vesícula pues no tenga la expulsión de la bilis, porque si no detecta proteínas, no detecta grasas en tu alimentación, no tiene por qué expulsar ese líquido para que haya la digestión. Entonces, cuando tú no consumes grasas, cuando no consumes proteínas, pues este líquido se sigue guardando dentro de la vesícula. Y lo que va a suceder es de que esto se descompone y empieza a generar estos famosos cálculos o piedras que nosotros ya lo conocemos muchas veces, ¿no? Que hemos tocado el tema. Entonces, esta es la principal afección, se podría decir, para que se generen los cálculos. Entonces, todo eso se da porque nosotros estamos exagerando en el consumo de esos alimentos. Una disminución de grasas, pero un aumento de carbohidratos y principalmente refinados. Ahora, cuando nosotros ya presentamos estos famosos cálculos o tenemos alguna afección ya en la vesícula que se esté estancando, que ya no te funciona normalmente bien, porque lamentablemente se podría decir, nosotros nos enteramos cuando ya está el problema dentro, ¿no? No cuando está iniciando. Porque todos estos problemas de los cálculos, el barro y demás, generalmente a un principio es asintomático. La persona no se da cuenta. Sí hay leves síntomas como dolores de cabeza, puede ser que haya indigestión a ciertos alimentos, que se te hinche el estómago, que no digieres bien, hay una pesadez, pero que normalmente eso nosotros lo aliviamos con ciertas cosas y no le damos mucha importancia, pero ya son principales síntomas que te avisan de que ya hay un problema localizado tanto en el hígado como en la vesícula. Entonces, cuando ya presentamos un problema localizado en este órgano, es cuando nosotros ya empezamos a sentir esos síntomas que te hablaba ahorita, pero donde nosotros empezamos a sentir la descarga generalmente de estos síntomas. En la parte, por ejemplo, de la espalda podemos ver de que el dolor mayormente se asienta en esta área, ¿no? En el área derecha. O sea, si tú vas a empezar a pensar un poquito, no solamente es un dolor en el área donde está la vesícula, en el lado derecho, debajo de la costilla, también puede viajar y localizarse en la espalda, o sea, entre la escápula de los dos huesitos que tenemos acá, las escápulas, en esta área, ¿no? Entonces, más o menos en la quinta, sexta vértebra, ahí es donde empieza a ser un estímulo, un dolor que la persona va sintiendo continuamente. Pero esto también se puede irradiar hacia lo que es el cuello y el brazo derecho. El cuello es principalmente todo lo que es el área cervical. Empezamos a generar mucho dolor de cuello, de cabeza, especialmente en la nuca. Entonces ya son síntomas reflejos que te van dando, que nos van indicando también donde ya hay una afección en este órgano. Entonces date cuenta que si aún todavía tú no te hiciste un examen y tienes este tipo de síntomas, estos dolores, que también podría venir a la parte derecha del tórax, del pecho, se irradia este dolor en estas áreas, entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y también algo que te puedo decir que va muy relacionado al tema es de que el hígado también está muy comunicado con los ojos. Entonces, cuando la persona ya empieza a tener baja visión, empezamos a tener infecciones frecuentes en los ojos, hay ya ciertos síntomas, ¿no? Que nos van dando, por ejemplo, como visión borrosa y otras cosas que muchas veces acudimos al especialista, pero no es no es un alivio total que tenemos porque continuamente se puede generar esto. ¿Es por qué? Porque el hígado también se comunica directamente con los ojos en cuanto a los síntomas. Entonces, si ya tienes estos acúmulos de síntomas que ya hemos dicho y has marcado a muchos de ellos que sí, entonces hay que poner mucha atención a lo que es el hígado y la vesícula. ¿Qué podemos hacer? No te olvides que también estos son centros de emociones. El cuerpo se comunica con las emociones. Entonces, generalmente cuando las personas sufren de estos problemas es porque el punto de descarga de estas emociones, como el enojo, la ira, la angustia, la amargura y la agresividad, pues van directamente a afectar estos dos órganos. Entonces, si tú tienes muchos de estas emociones que a veces nosotros guardamos, no te olvides que también es un centro de emociones cada uno de los órganos que nosotros tenemos. Entonces hay que tener un poquito de relación en eso, trabajar tanto lo que es físico como también un poco emocional. El cuerpo recibe todo lo que tú sientes,
tanto lo que piensas como lo que sientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a empezar con el tema de lo que es la nutrición y la suplementación. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema de la nutrición que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Es principalmente el aumento del consumo de fibras. Nosotros nos olvidamos de consumir las fibras. ¿Y dónde están las fibras? En las verduras, en las frutas, en los cereales, en las legumbres, que muchas veces no incluimos esto en gran cantidad en la alimentación diaria que tenemos. Evitemos un poquito el consumo de carbohidratos, es más, bajemos si se puede a la mitad de lo que estamos consumiendo, porque este es el principal factor dañino para que la vesícula y el hígado empiecen a saturarse, ¿no? Entonces has debido entender en todo el proceso de la explicación que tu vesícula no se va a vaciar si tú no consumes cierto tipo de alimentos, principalmente proteínas, grasas, pero sobre todo también el consumo de fibras ayuda muchísimo a que estos dos órganos funcionen correctamente. Además, el magnesio. El magnesio no solamente trabaja a nivel muscular, no solamente te va a aliviar de estos dolores que ya hablamos que se van a localizar en estas áreas de los músculos, ¿no? Que es los que más también se afectan a raíz de lo que es la mala función de la vesícula, sino que también trabaja todo a nivel digestivo. Entonces, es un mineral muy importante que nosotros dejamos generalmente de consumir ciertos alimentos, y también por el consumo de ciertos fármacos o medicamentos que hacen que tú elimines con facilidad este mineral del cuerpo. Entonces, el aumento del consumo del magnesio y de mucho líquido para que tu vesícula funcione correctamente. Ahora, si ya hablamos de una buena alimentación, de incluir este tipo de alimentos líquidos, de comer bastante lo que es aceites naturales como lo que es el coco, la palta, las almendras, las nueces, las semillas, que eso contiene un aceite natural que te va a ayudar a que la vesícula y el hígado trabajen mejor. Entonces podemos nosotros incluir en todo esto lo que es la suplementación nutricional. Es muy importante que tomemos en cuenta que un suplemento te va a ayudar a que tú puedas normalizar más rápido el tema de la nutrición en cada uno de las necesidades que tienen los órganos internos. Entonces, uno de los productos que nosotros podríamos hablar es el aloe beta. El aloe beta es un producto que te desinflama principalmente, ¿no? Porque está en base a lo que es la sábila, sabemos, y tiene un antioxidante poderoso que se llama la vitamina E. Entonces, juntos, ambos, lo que hacen es ayudar a desinflamar, cicatrizar y desintoxicar, no solamente la vesícula, sino también todo el organismo. Hablamos de la fibra, como ya decíamos, es un suplemento muy importante que debemos incluir en la alimentación. Entonces, además de que ya esta fibra, tanto soluble como insoluble, viene cargada de magnesio. Entonces te va a ayudar muchísimo a que podamos normalizar la función de la vesícula. El Dolce Vita es un producto que nos ayuda a normalizar la glucosa en el cuerpo. Sabemos que el alto consumo de azúcar, como también altos niveles de glucosa en la sangre, hace que tu vesícula empiece a generar más piedras, más barro y más inflamación, como ya vimos el proceso. Entonces, el Dolce Vita es un producto que te ayuda a normalizar los niveles de glucosa en el cuerpo y sobre todo a eliminar pues un poquito la ansiedad que nosotros tenemos por consumir carbohidratos. Y un producto muy importante en esto que se llama el Egofrutas. El Egofrutas es un suplemento que te ayuda principalmente en la función de lo que es el hígado. Es un producto diseñado para poder limpiar, para poder depurar el hígado y la vesícula, y sobre todo pues también tiene bastantes vitaminas antioxidantes que te van a ayudar a liberar todos esos desechos que nosotros estamos guardando. Espero te haya servido muy bien esta información. Bueno, vamos a seguir nosotros pidiendo tu opinión para otros videos que quieras que sean tu necesidad para poderlos grabar. Puedes suscribirte al canal para que te lleguen más rápido las novedades que tenemos, como también en nuestra página de Facebook como Nutrición Inteligente. Danos un like y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.